Ahora se lo ve tranquilo, olvidado. ¿Quién piensa en Sarandí? ¿Quién piensa en estos barrios? Pero mi barrio tiene una historia. A los 9 años, una mañana la radio anunció que volvía la libertad. Algunos estaban contentos, pero en casa estaban tristes. Yo no entendía nada, pero lo recuerdo todo. Más tarde conocí las consecuencias de la desesperanza. Aprendí que es fácil, pero peligroso creer en otros. Que hay que imitar al barrio, que crece o se ilumina solo. Un verano cambió todo. Las paredes volvieron a cubrirse de carteles que ponían contento a mi papá. Después, la gente decía, esta burla no puede quedar así. Yo también esperaba, pero no pasó nada. Y luego, tanques, soldados, rayos que vomitaban amenazas que nadie creía. Así crecí. Así crecimos, casi como derrotados. Ahora nosotros hemos cambiado. Ahora para nosotros es solo historia, pero historia del barrio, historia nuestra. Yo soy Enrique, nací en 1945. Trabajo en un frigorífico, pero ahora estoy suspendido. También soy bombero voluntario. Yo soy Rubén, estudio comercial y trabajo en el centro. Nací en 1946. Yo soy Roberto, nací en el 46 y estudio nacional. Me gustaría ser médico. Yo soy Eduardo, nací en 1947, estudio y trabajo. Yo soy Luis, trabajo en la panadería de mi papá. Nací en 1944. Yo soy Juan Carlos, también nací en el 44. Trabajo en una fábrica y además juego en la cuarta de Racing. Yo vivo aquí cerca, a 2 cuadras del club. Todos vivimos por aquí, nos conocemos desde chicos. La barra nuestra no es muy grande, pero andamos juntos. Aquí, en el club, en Quilmes, en todas partes. Antes también en la escuela, pero ahora cada uno trabaja donde puede. Yo ahora estoy sin trabajo. Las cosas marchan mal. Y eso que este es un país rico, otro que es subdesarrollado. Riqueza sobra. Lo que pasa es que hay unos cuantos vivos que se las chupan. Y después se los ofendidos y se retan a duelo. Cuando hay un gobierno que a todos esos duelistas los junte y no los deje salir hasta que se liquiden, se arregla todo. Yo sé que hay que poner el hombro, pero ¿cómo? ¿En dónde ponemos el hombro? ¿A quién? Sí, ya sé. Algún gilo, algún vivo dirá al país. ¿Pero qué es el país? ¿El país de quién? O si no, que hay que hacerlo por la democracia. Yo no sé si hay democracia. A veces parece que hay. ¿A qué le llaman democracia? ¿A lo que le pasó a Vallese? ¿A las elecciones? A veces pienso que lo que pasa es que uno no sabe votar. Claro que yo todavía no voté nunca. Total, como dice mi viejo, ¿para lo que sirve el voto ahora? Yo no creo en los políticos, en los militares menos. Pero si viene uno que empieza a juntar cabezas de sinvergüenza, el país se pone en marcha. Claro que dirían que es una dictadura. Y si la cosa sigue así, se va a armar flor de podrida. Ya estamos aquí, vamos a cantar. Ya estamos aquí, vamos a bailar todas las hijas con tu pareja, una gran rueda van a formar y
ok, chicas, ya estamos listos para cantar. Ya estamos aquí, vamos a cantar. Ya estamos aquí, vamos a bailar todas las chicas. Oh, con su pareja, una gran rueda van a formar. Y los muchachos, con entusiasmo, a voz en cuello, han de gritar. Ok, chicas, ok, chicas, ok, chicas, ok, chicas, ok, chicas. Ya estamos listos para bailar. Yeah, yeah, yeah. Ya estamos listos para bailar. Yeah, A mí lo que más me gusta es el tango. Bailar lo bailo, pero simple. Yo no lo bailo, pero quisiera bailarlo mejor que ninguno. Es algo nuestro, me emociona, qué sé yo. En casa escucho muchos tangos. Con los muchachos nos pasamos horas. Troilo, Pugliese, Gardel. Para mí Gardel es el mejor cantor. Y Rivera. A mí Gardel me cansa un poco. Siempre canta lo mismo. Algunos dicen que cada vez canta mejor. Bah, hay cada letra, algunas dan risa. Hay que mejorar el tango, hacerlo más moderno. Yo en los políticos no creo. Por el barrio parece nada más que para cada elección. Gritan, ensucian todo, prometen cualquier cosa y después no cumplen ni medio. Por eso es que la política a mí no me interesa. Yo me doy cuenta que si uno piensa así las cosas no se arreglan nunca. Pero ¿dónde se puede ir a hacer algo? Cuando mi viejo chilla, yo le digo que a la final la culpa la tienen ellos. Pero no estoy muy seguro. Es difícil aprender algo de política. En los diarios no se puede. Yo los leo poco. Y claro que el periodista no tiene la culpa. Él pone lo que el director o el dueño quiere. Es como en la fábrica. Yo tampoco hago lo que quiero. Una vez en la pileta un muchacho me dijo, ¿y vos qué opinás de política? A mí nunca me habían hablado de política. Empezamos a hablar. Me dijo cómo eran las cosas, y que esto es así, que esto es asá. Me explicó y así aprendí algo. Y si se va con chicas hay que formarse. Es más barato y más sano caminar. Los domingos en invierno, al fútbol. En verano, quilmes. Claro, de vez en cuando se hacen otras cosas. Y como se puede. Pero siempre vamos juntos. Sobre todo cuando a alguno le toca debutar. Hace un pequeño rodeo con la pelota, está dejando Sarabia, sale el acudido en procura del globo, varios hombres de Racing, tirando de media vuelta a Grillo, muy cerquita de Vicente, y saliendo la pelota fuera del campo. Ocasión por mediación de Valentín, entrega la pelota a Lugo, devuelve otra vez, en paso confiado hacia Valentín, se enredó en su propio juego quitando a Niro. Niro apoya ahora a Murúa, trató de dar acá. Rechaza frente a Belén Rapín desde el suelo, domina la pelota al arriero, va entrando en diagonal, queda la pelota a Lugo en un sector bastante rebaladizo, Lugo devuelve otra vez al arriero, entra en la garganta del área grande, sortea Murúa, surge a Niro, pegado prácticamente al brasileño Valentín, echando la pelota fuera del campo, muy cerquita del banderín del córner. Ahí lateral para Boca Juniors, lo va a cumplir su puntero derecho, Ángel Osvaldo Narriero, la entrega a Valentín, la aparece con el pecho. Está cerca del Murúa, enganchándola y de izquierda, devuelve otra vez a Narriero. La cambia de piernas con la derecha hacia la izquierda, con esta Rapín. Rapín más hacia atrás, la domina Mourinho. En el sector precisamente de ubicación de Rapín. Sale Pichuti, lo coloca con más hacia atrás. Devuelve Murúa.
Encuentra otra vez la pelota a Ratul, será Mourinho a Ratul. Otro incendio en Lucina, justo con este lío. Tendré miedo. En cada incendio pienso si tendré miedo. Me parece que me gusta, qué sé yo. Sobre todo cuando estoy en el frigorífico. Cuestan las 8 horas. Si pudiera volver a trabajar con los camiones. Otro lío. Y ahora para peor sin luz. ¿Qué habrá pasado en Lucina? Seguro que algún cable viejo. Hoy es viernes, menos mal. El domingo me gustaría ir a escucharlo a Montero Independiente. ¿Podrá ir Hilda? Otro lío. Si consigo entrar con los camiones, con alguna changa más, ya podría pensar en ahorrar un poco. No se conocen las causas del incendio que desde hace 15 horas arrasa con la usina de Segua del Dock Sud y cuya propagación se vio facilitada por los acontecimientos que son de dominio público. Último momento. Una patrulla militar impidió con descargas de ametralladoras el paso de una autobomba que se dirigía a la usina. Con motivo de dicha acción militar, varios bomberos resultaron heridos y hasta ahora, uno ha fallecido. Creía que eras vos. Habría que matarlos. ¿Cómo? La radio, mataron a un bombero. Sí, ya sé. Ya pasó. Fue una desgracia. Pero había un bombero muerto. Para Enrique no había pasado nada. Nada más que una desgracia. Para Enrique y tal vez para muchos otros. Pero yo entonces supe que el barrio no termina en el club, en Mitre, en el terrapleno, en la laguna. Entonces lo vi diferente al barrio. Entonces supe que el barrio tenía una historia.